Queridísimo Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, te saludo. Este sábado 11 de octubre muere la actriz Diane Keaton, una noticia que recorrió redes sociales, medios de comunicación, en fin, todo el mundo. Una mujer pues que marcó una historia muy importante en el tema de Hollywood. Cuéntanos. Pero fíjate además, Fernanda, porque no solo es marcar una historia en Hollywood a partir de su enorme rango. Fíjate, esa es una cosa interesante que hay que decir, porque luego hablamos mucho de los hombres con grandes rangos actorales, como Jack Nicholson o Warren Beatty o Al Pacino, por dar algunos cuantos nombres, ¿no? Y ya de la camada más para acá, George Clooney o Tom Cruise o Brad Pitt, por decir algunos cuantos nombres. Cuando Diane Keaton tenía un rango que iba desde el brutal drama, como lo vimos en El Padrino. Solo piensa esto. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Dime la escena que más recuerdes tú del Padrino. Ay, cuando el hijo. Cuando, ¿cuál de todas? Cuando, porque puede ser. Cuando lo matan. Ah, sí, por supuesto. No, bueno. Cuando James Caan muere, dices tú ahí en la caseta. Horrible. Bueno, esa es una de las escenas. Pero la mayoría de la gente te diría dos específicas. La del inicio, en donde está Don Corleone en su despacho, en la boda de su hija, con un gato que está ronroneando en su regazo. Y la última, en donde le dice Al Pacino a su esposa que no se meta en sus asuntos y en sus negocios, y le cierran la puerta. La última escena del Padrino es de Diane Keaton. Ándale. La última escena del Padrino es la visión de Diane Keaton viendo cómo le cierran la puerta para que ella no se meta en los asuntos de hombres. Ese rango actoral, que luego lo saltamos a Annie Hall, o lo saltamos a Manhattan, o lo saltamos en sus brutales colaboraciones con Woody Allen, o lo saltamos a Reds, esta película con Warren Beatty, o lo saltamos hasta El Club de las Divorciadas, solo por decir algunas cuantas de las películas que hizo Diane Keaton, ya para casi terminar, en el momento en donde fue nominada tanto al Oscar como al Globo de Oro, en su colaboración con Jack Nicholson en Alguien tiene que ceder, hablando de los amores entre hombres y mujeres en los 60, en los 60 años de edad, que quede claro. Te das cuenta cómo era una mujer que tenía esta facilidad de ir del drama a la comedia, a la farsa, al astracán, como pocas actrices y como pocos actores. De hecho, si tú me preguntas, muy probablemente Diane Keaton tendría un mayor rango actoral que Meryl Streep. Y eso hacía que sus coactores se enamoraran de ella. Estuvo enamorado de Diane Keaton, Al Pacino, Warren Beatty, Woody Allen. Hay quien dice que hasta Jack Nicholson. Imagínate tener ese póker dentro de tus conquistas. No, bueno, imagínate. Y así fue, sin imaginarnos. Esa fue la realidad. Entonces, fíjate, una mujer que ganó el Oscar, que fue nominada en numerosas ocasiones, ganó Globo de Oro, ganó otro tipo de premios, pero fundamentalmente ganó su libertad. Y creo que eso también se ha dejado a un lado dentro de la historia. Hay dos características de Diane Keaton que vale la pena recuperar. Una, su lucha infranqueable por la arquitectura angelina de los años 40, de los años 50, la manera en la que ella estaba dentro de estas asociaciones para preservar la arquitectura. Las ciudades poco a poco se van modificando. Lo vemos diariamente en la Ciudad de México. Ahora que estuve en Guadalajara ayer y hoy aquí en Monterrey, Nuevo León, pues son ciudades que hoy en día no tiene nada que ver con lo que tú y yo vimos hace 10, 15 años, Fernanda. No solo en cuanto a la infraestructura vial y estos metros y estos macrobuses que están haciendo, sino también en cuanto a la cantidad de edificios y a lugares en donde se va perdiendo la vivienda horizontal y va subiendo la vivienda vertical. Diane Keaton lo que pedía era: no destruyan la herencia arquitectónica que tenemos en Los Ángeles, California, de estas casas californianas extraordinarias que no solo existen ahí en Beverly Hills o que pueden existir ahí en la zona de Melrose, sino en algunos otros lugares allá en la ciudad de las estrellas, sino que también era esta parte que creo que es muy importante de cómo preservar la libertad de la mujer, la libertad de decisión de la mujer. Nunca se casó.
Y ella no se casó no porque no quisieran los hombres casarse con ella, pues estamos hablando que estuvieron enamorados de ella 4 de los actores más importantes. Se dice que el único actor con el cual ella hubiera querido casarse era con Al Pacino. Y que algo pasó ahí y que Pacino dijo, no estoy, ya sabes, no estoy preparado, no estoy en edad, la manga del muerto. Y ella dijo, ¿sabes qué? A volar. Yo no tengo por qué estar esperando a que el hombre decida. Yo decido que no. Y yo decido mejor quedarme soltera toda mi vida. Sí adoptó, por supuesto. Era muy amante también de los animales, pero tenía esa libertad de decidir cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus amores, cuáles eran sus amigos. Hubo un homenaje que le hicieron hace un par de años y luego fue con Jimmy Kimmel y dijo, bueno, hubo una lista enorme de gente que estuvo en mi homenaje, pero pues la mitad no eran mis amigos, ¿eh? Yo la verdad, qué bueno que fueron y me da mucho gusto, pero hay una cantidad enorme de la gente que estuvo ahí que no eran amigos míos. Sí lo era Bette Midler, sí lo era Goldie Hawn, sí lo era Martin Short, sí lo era Steve Martin, con quien compartió algunas películas. Ya había dicho yo, El Club de la Divorciada, y luego, por supuesto, El Padre de la Novia, y luego también el Abuelo de la Novia, que son esas 2 películas que luego se hicieron basándose en una clásica de Spencer Tracy, si mal no recuerdo. Pero el punto fundamental de esto es que ella prefería tener pocos amigos que tener una multitud a su alrededor que le quitara también libertades. Pasando a otros temas, mi querido Gonzalo Oliveros, que me parecen sumamente importantes, las inundaciones, las lluvias, Veracruz, Hidalgo, Puebla, las imágenes son verdaderamente devastadoras. Gente que se ha quedado sin nada, nada. O sea, no hay manera de que tengan ni dónde dormir, ni qué comer, ni qué ponerse. Perdieron absolutamente todo. La presidenta Claudia Sheinbaum acudió ayer y el fin de semana a los lugares correspondientes. Fue pues atacada de manera importante por la gente. Lo mismo Rocío Nale como gobernadora de Veracruz. Se les fue la gente encima, decir, ¿por qué nos tienen? Aquí hay desaparecidos, aquí, ¿quién nos ayuda? ¿Dónde está el tema de los desastres naturales? ¿Qué va a pasar con nuestras casas? ¿Qué va a pasar? No encuentro ni a mi hijo, ni a mi esposo. Una tragedia, Gonzalo, una verdadera tragedia. Yo creo varias cosas. La primera, la falta de prevención. Una vez más, lo vimos con Otis y lo volvimos a ver con este fenómeno. Bajo la misma condición, decían que no se podía prever. Ya nos había pasado en México con Ingrid y Manuel, en donde se juntan 2 fenómenos meteorológicos y lo que hacen es un efecto que termina por afectar una zona específica con una fuerza brutal. Había pasado con Ingrid y Manuel en una zona de Guerrero y en algunas zonas también de Veracruz inclusive, y también de Querétaro. En este caso fueron 5 estados, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz, en donde hay una parte importantísima del estado que ha sido dañada por esto. Esa es la primera, la falta de prevención. 2, la falta de empatía y de comunicación, de empatía con la población y de comunicación con las autoridades federales. Yo estoy convencido que lo que pasó con la presidenta es que le dieron una información muy incompleta el viernes en la mañana. Claro. El viernes en la mañana salieron en la mañanera a decir casi que todo estaba controlado y que no había problema, hasta que salieron las redes sociales y los medios de comunicación como a poner el foco, poner los micrófonos y poner la cámara y decir, aguas, aquí hay una verdadera tragedia y hay lugares en donde Huachinango, por ejemplo, y el río Chiquito, o Poza Rica y el río Cazones, en donde, y Álamo, por decir algunos sitios en Veracruz, en donde la situación es realmente grave. Ya habrá un momento de poder hacer un balance sobre la actuación de los políticos. Hoy, en este instante, lo que hace falta es la ayuda, la solidaridad, como siempre. Ya si le ponen la etiqueta de lo que sea, también los ciudadanos podrán denunciarlo, como bien también lo ha hecho Pascal Beltrán del Río, pero los centros de acopio ahí están en todo el país, Fernanda. Ahí están, Avenida Ejército Nacional, que es la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana en Polanco, Avenida Ejército Nacional 1032. Tienes, por supuesto, la mención de Ricardo Monreal, que anunciaba ayer la instalación de un centro de acopio en el Palacio de San Lázaro. Yo les diría que lo más confiable de todo esto es la Cruz Roja Mexicana.
Sí. Ya, ni le muevan. O sea, perdón, pero ya, mira, ya hemos visto por qué no concentramos todo en la Cruz Roja, que esa ayuda sí llega.